¿Sí? Qué bueno que esta congre no es barco, porque todos se sentaron de este lado. Ya se hubiera hundido. Pero el barco está de aquel lado. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Así es que vamos a pedirle al Señor que, conforme a sus hermosas riquezas que Él tiene en gloria, Padre mío, te rogamos, Señor, conforme a esas riquezas en gloria, Señor, a donde fuimos llamados a tu gloria eterna, Señor, de esas riquezas para poder tener más de ti, Señor, de todo lo que tú tienes ahí en el tercer cielo, Señor, donde tú nos viste, Señor, y nos amas de tal manera que decidiste salvarnos, Padre, para sacarnos de las tinieblas y llenarnos de todo tu bien, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Danos el día de hoy, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces sus necesidades, los conoces desde antes de la fundación del mundo, Señor, y conoces lo que ellos necesitan y qué es el camino para llegar a tu gloria eterna, Padre. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Fuimos llamados a su gloria eterna. Abre tu Biblia ahí en 1 de Timoteo 3. 3:16. Amén. Señor, decís ahí cuando lleguen me avisan. Amén. Es indiscutiblemente, no hay ninguna discusión en esto que hizo Dios por ti y por mí. Es indiscutible y grande es el misterio de la piedad. O sea, el misterio del bien, el misterio de salir de las tinieblas, el misterio de vivir dentro del bien. Así es que es lo que podemos entender cuando vemos la palabra piedad, que todo lo que viene de Dios es bueno. Es el misterio de la piedad. Grande es el misterio que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, es decir, Él dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y te he enviado para salvarnos. Amén. Amén. Para salvarnos fue enviado. Entonces, nunca perdamos de vista que Dios se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Justificado, ¿en qué parte? En el Espíritu. Tú y yo, nacidos de nuevo, estamos justificados en el Espíritu. Somos renacidos de una simiente, ¿sí?, incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. Entonces tú estás justificado igualito que nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, no queriendo ser igual a Dios ni a cosa que aferrarse, se despojó de su deidad y dijo: me hago como hombre, como ellos, y voy a ser justificado en el Espíritu como ellos van a ser justificados en el Espíritu. Pero tu alma y tu cuerpo no están redimidos, es decir, es la parte que el Señor Jesucristo trató con su carne, trató con su alma y Él venció. Como tú hoy tienes que vencer y tienes que terminar la carrera como nos ordena nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, con Dios en nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para poder vencer este pecado, para poder vencer estas tinieblas y poder llegar a ese lugar hermoso al cual estás tú y yo invitado a ser parte de su gloria. Amén. Llamados
llamados a ser parte de la gloria de Cristo. Predicado a los gentiles quiere decir que va a toda la humanidad, creído en el mundo y recibido ¿en dónde? Allá arriba en el cielo, en la gloria. Pero ¿dónde está lo perfecto? ¿Dónde está donde no hay error? ¿Dónde no existe pecado? ¿Dónde la muerte no está? ¿Dónde fue sorbida la muerte? ¿Sí? ¿Dónde fue terminado todo esto? Esto fue terminado en el cielo, no hay pecado, en el cielo está Dios y Él es santo y Él es la persona más perfecta que puede haber, donde a ti te quiere perfeccionar y Él sabe que tú vives en un mundo que está lleno de tinieblas porque el mundo entero está bajo el maligno. Así es que abre ahí tu Biblia rápidamente y vamos al libro de Primera de Juan, ¿sí? Dice Primera de Juan 5:19. Amén. Aquí dice la palabra de Dios, sabemos, amén. Tú y yo sabemos que somos de Dios. Amén. O sea, tú ya no eres de este mundo. Es decir, vives en el mundo, pero no conforme al mundo. Tú y yo sabemos que somos y le pertenecemos a Dios y Dios gobierna nuestras vidas y Dios permite las pruebas. Dios sabe que hay un maligno aquí y sabe que te va a venir a atacar y te va a querer destruir, robar, matar y terminar contigo porque ahora tú eres el blanco de Satanás, ¿no? Si vieras a alguien con una pistola, dices, ay, me la está poniendo a mí, ¿no? Sabemos que somos de Dios y es muy claro para ti, para mí, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y eso hace que tú en esta tierra estemos viendo que el maligno sigue destruyendo familias enteras. Seguimos viendo verdaderamente cómo obra el enemigo. Nada menos ayer estábamos mi esposa y yo, bueno, mi esposa muy cargada por haber visto esa película, pero que es una verdad. El nombre ahorita a ver si me acuerdo de la película, pero la trama es esta, que en Estados Unidos empezaron a ver cuántos niños habían sido violados por los sacerdotes, ¿no? Pues empezaron porque eran 7 en todo el estado, en toda la ciudad está en el norte, ahí por la de la ribita de Nueva York. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Lo que interesa es el tema que les quiero comentar. Entonces empiezan a investigar más sobre esto y no eran 7 niños, no eran 3 sacerdotes, eran 90 sacerdotes. O sea, se impresionaron de la cantidad, el control que tiene Satanás, controlando que nadie pueda hablar de niños violados, ¿sí? Y entonces resulta ser que en la historia que les platico de esta película, que inclusive la vimos ahí en la televisión normal, pues, o sea, donde ves. Y entonces te das cuenta que eso era en ese estado, y cuando termina la película, pues una cantidad de estados de Estados Unidos, de una cantidad de gente impresionante de niños violados, ¿no? Y eso no es otra cosa más que obra de ¿quién? Del maligno. Y no nos podemos cerrar los ojos ante toda esta situación que está sucediendo en el mundo entero, y dale gloria a Dios que tú ya llegaste a Cristo. Amén.
y que el Señor, como decían las alabanzas, esa fecha más importante que tenemos es el día 14 de Nisan, esa fecha en la cual tú fuiste salvado por el poder de Dios. Pero eso no quita que tú y yo estamos en un mundo ¿de qué? De tinieblas, y que el maligno está aquí en el mundo. Entonces, lo que siento en mi corazón, estaba llorando y el Señor me estaba mostrando, el que tú y yo, al caminar en esta tierra, tú vas pasando padecimientos igual que todos los del mundo, porque estás viviendo en un mundo de tinieblas. Lo mismo te toca quedarte sin trabajo al que es impío, como que te toca quedarte sin trabajo a ti, como te viene una enfermedad, como le viene al otro. Es decir, no hay diferencia, porque tú y yo estamos en este mundo donde existe el pecado, donde cada uno tenemos que acabar con él, los que estamos en Cristo. Pero lo más importante de todo es que en todas y por todas Dios te hace más que vencedor. Te hace vencedor porque vences si tú no pierdes la confianza en Él, ¿no? Y mira, abre tu Biblia ahí en Eclesiastés 9:2. Abre tu Biblia ahí en Eclesiastés. Ahora, si la quieres abrir en otro versículo, pues hagas lo que quieres. Que cuando llegas a la iglesia y dicen, ay, ¿por qué todos tienen que hacer lo que les dicen y que la otra? Cuando eres joven y eres mucha carne todavía, ¿no? Eclesiastés 9. ¿Ya llegaron ahí? Dice Eclesiastés 9:2: todo acontece de la misma ¿qué? ¿A quién? A todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. ¿Sí? Así es que este mal, entre todo lo que se hace, ¿de dónde? Debajo del sol. Que de un mismo suceso acontece ¿a quién? A todos. ¿Sí? Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de qué? ¿De los hijos de quién? De los hombres. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Porque vio que todo pensamiento y que todo designio de los hombres era de puro mal. ¿Sí? Así es que aquí cuando dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, entonces, ¿tienes gente que te quiera hacer el mal? Sí, tienes gente que te quiera hacer el mal. Y de cosas que dices, eso no es sensato en su corazón durante su vida. Así es que una persona que no está en Cristo te va a querer hacer daño hasta que se muera. Y después de esto se van a los muertos. Así es que tú y yo debemos tener claro, y eso es bien importante, porque luego a veces en algunas doctrinas que recibimos en algunos años, tú no te podías enfermar porque entonces algún pecado habías cometido, alguna puerta habías abierto, ¿no? Y había otras doctrinas decir, es que yo nunca me voy a enfermar porque Cristo ya por eso pagó en la cruz, gloria a Dios por eso. Y eso es una gran verdad. Cristo se llevó tus enfermedades y todas tus dolencias, y por su llaga tú ya fuiste sanado. Amén.
Pero esa es una verdad que Dios te va a poner a prueba con ella. Amén. Porque esa verdad tú la sostienes mediante la fe. Es decir, con tus ojos puestos en el autor de la fe y consumador de la fe. Y para poder ir al tercer cielo, tú tienes que llegar con esa misma fe, ¿sí? Porque nuestra fe tiene que ser probada para ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces tú tienes una gran diferencia de que de repente te ves en un hospital y el de al lado es un impío y le preguntas tú qué tienes y te dice y dices, ay, yo también. Y a usted le duele ahí, ay, a mí también. Y usted es cristiano, no, yo no quiero saber nada de eso. Ay, ahí sí hay diferencia. Y entonces te ves en todas las situaciones, de repente un accidente en la calle y las cosas las ves igualitas y de repente vienen los malos y toman a los buenos y a los malos. O sea, vienen los narcotraficantes, le decían a un hermano cristiano que vende madera allá en el valle, que se los llevaron a todos los que venden madera, y ahí les dijeron, se los llevaron todos encapuchados y tapados los ojos y se los llevaron allá en los bosques y les dijeron, si ustedes no nos compran la madera a nosotros, acuérdense que su familia nos podemos ir sobre ella, y el camión que les agarremos que no nos compren a nosotros, entonces vamos a quemar el camión con todo el chofer. Y el otro dice, pero si Dios está conmigo, y yo le digo, Dios está contigo, porque el mismo suceso sucede al impío y al justo, y tú eres un justo y los otros es un impío. Pero la gran diferencia es que el Señor prometió que nunca te dejará ni nunca te va a desamparar. Y es que vino un recorte en el trabajo y nos corrieron a todos, y ahí viene el justo con el impío, y tú volteas y dices, ¿a usted lo corrieron? Sí, a mí también, soy cristiano. ¿Y por qué? Pues porque estoy en un mundo de tinieblas. Pero Dios prometió que nunca te dejará, ni nunca te va a desamparar. Así es que vamos al Salmo 34. Salmo 34, 19. Y Dios nunca te engaña en nada. Muchas son las aflicciones de ¿quién? O sea, aunque tú te estés portando bien, estés haciendo lo correcto, vendrán ¿qué? Muchas son las aflicciones del justo, pero gloria a Dios. Pero de todas ellas le librará el Señor. De todas te va a librar. Amén. Y entonces el asunto es que cuando tú estás en esas pruebas, empiezas a dudar de Dios. Empiezas a decir, Dios me ha abandonado. No es cierto lo que me dijeron, pero Dios no te ha engañado. Ninguno te dijo que vas a tener aflicciones, pero que de todas te va a librar Él. Amén. Y entonces luego lo que sucede es que tú te enfrías y dejas de venir a la iglesia y ya no le estás creyendo a Dios. Al fin estamos todos iguales, no hay diferencia. Yo estoy viendo que de repente no solo eso, sino que Dios prospera más a los injustos. Ya estás viendo de que el otro ya trae un coche nuevo y ni es cristiano, ¿no?
entonces te alejas y te empiezas a alejar, y lo más maravilloso es que vas a regresar. Cuchito, pero vas a regresar. Porque te da unas zarandeadas del enemigo afuera que dices, no, yo regreso a mi Cristo. Abollado, pero regreso. Y dice aquí que de todas será librado. Salmo 34, vamos al 17, el versículo 17. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la clave? Clama. No dudes, porque el clamar estás creyendo en Dios. Cuando tú estás diciendo, Señor, sálvame, y otros dicen, es que ya ni me oye, Señor, no está. Pues entonces, ¿para qué le hablas si no te oye? No, háblale. Recuerda que sin fe es imposible agradarlo. Tú tienes que agradarlo, Señor. Tú me has dicho que estoy en un mundo de tinieblas y que lo mismo problema se le va a presentar al justo que al injusto. Señor, pero tú me prometiste que de todas me vas a librar. Y yo sé que nunca me has dejado ni me dejarás, porque tu amor es para siempre. Había fíjate, estaba viendo las adoraciones que estábamos ahorita. En una de ellas dice que nunca me separaré. No, así, hasta subimos el tono. Nunca me separaré de tu gran amor. Y dices, nunca te vas a separar. Pero si en nuestro caminar nos damos de repente unas enfriadas, es que no prometas lo que tu mente no te va a ayudar. Lo que sí dice la Biblia, que el amor de Dios nunca nos dejará. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Dios por ti. Amén. Él nunca va a dejar de amarte. ¿Sí? Pero te dice la fórmula: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Él. Y eso es fe. Amén. Esa es tu confianza en Él. Amén. Así es que aquí dice en Salmo 34, 17, clama a Dios. ¿Y qué sucede? Y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Amén. De todas tus angustias el Señor te libra. Y dice aquí Salmo 34, 4, busqué a Jehová. Aleluya. A ver. Y me libró de todos mis. Ahora, ¿cómo sabes que te oyó? Exactamente. Subiste la cara y dices, aquí estoy, te estoy oyendo. ¿Por qué sabes que te oye? Porque Él se agrada de la fe. El Señor dijo, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. Quiere decir que Él contesta. Entonces, tú te tienes que levantar cada vez que oras plenamente convencido de que Dios te oye. Desde ahí tienes que partir de la base. Entonces, el salmista, que era un buscador de Dios,
¿Sí? Están jugando canicas para arriba. Me encanta. Piensa en las cosas como las escribió David. O sea, ¿qué era lo que le agradaba a Dios de David? Que tenía un corazón. Y dime, no Dios le dio unas revelaciones impresionantes sin tener al Espíritu Santo aquí, sino que el Espíritu estaba sobre él. En el Salmo 110 es impresionante, dice: Jehová dijo a mi Señor. Ay, ¿quién es tu Señor? Y tenía la revelación David de que el Hijo de Dios iba a ser hijo, siendo el Verbo. Y entonces aquí vemos este Salmo de David. Dice: este salmo como dato, dice: el salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech. O sea, un hecho que le sucedió. ¿Qué es mudar tu semblante? ¿Qué tienes? Es que tengo temores. ¿Por qué estás con la cara así? Tengo temor. Yo me imagino como veo a la gente en el mundo que de repente dicen: y es imposible vivir aquí en esta colonia, es imposible vivir en este pueblo por tanta inseguridad. Entonces la gente, ¿qué tiene? Miedo. Entonces muda su cara, ¿no? ¿Qué tienes? Pues que ¿a dónde nos vamos a ir? Y entonces aquí dice la palabra de Dios, que dice el salmista número 1: buscó a Dios, y él de que estaba convencido, y él me oyó y me libró de todos mis. ¿A Dios te libra de todo temor? ¿Tu confianza está en él? ¿Puedes andar tranquilo donde tú vayas? Porque sabes que Dios está contigo. ¿Cuántos creemos que hay millares de ángeles a nuestro favor? Que no necesitas guaruras y puedes andar confiadamente porque Dios está contigo. ¿Y eso qué te va a quitar? El temor. Fíjate cómo el salmista dice: busqué a Jehová y él me oyó. Y voy a la Biblia y me dice que él me librará de todos mis temores. Y después me dice en Primera de Pedro, el Señor me dice claramente que estoy guardado por él. ¿Estás cuidado por Dios? Amén. Entonces el salmista no vio que aquí te mando mis ángeles, ya los viste, ay qué bueno, así ya sale. No. Él sabía plenamente que hay ángeles a su alrededor de él, y eso le quitó ¿qué? Le quitó todo temor. Como cuando estás en una prueba de enfermedad, todos nos toca pasar pruebas de enfermedad, pero estás plenamente convencido que Él ya te sanó cuando fue a la cruz. Y el médico y los análisis y todos dirán lo que quieran decir, pero tu fe, sabes que Dios te prometió largura de días. Así es que prepárate para ver a tus nietos, a tus bisnietos, ¿no? Y apúrate para que se apuren tus hijos y tus nietos, que los dejen ver.
Y me libró de todos los temores, porque esa es la confianza en el Dios grande. Y dice aquí en el versículo 5, los que miraron a Él fueron ¿qué? Alumbrados. Si tú volteas a ver a Dios, eres alumbrado. Y sus rostros no fueron. Y dices, David, sí, yo estoy haciendo cualquier cosa. Soy un pobre, pero clamé y lo oyó Dios. Y lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí está el Señor. ¿Qué necesito para yo simplemente? Satanás me está zarandeando y todo, mi confianza está en Dios. ¿Qué es lo único que sí tengo que preocuparme? De obedecer a Dios. Porque si no lo estoy obedeciendo, entonces no lo estoy amando. Porque el Señor dijo claramente, el que me ama, mis mandamientos guardará. Es el que guarda mis mandamientos. Así es que tú dices, muchas veces estás bien en tu vida. Nunca estamos bien con Dios. Siempre le estamos diciendo a Dios, Señor, muéstrame mis tinieblas, muéstrame mis errores, muéstrame mis fallas, Señor. Porque ante tu santidad y al lugar que tú me has invitado, necesito terminar con todo pecado. Y entonces tú siempre a todo lo que te ha revelado Dios, obedécelo. ¿Sí? Así es que dice la palabra de Dios aquí, gustad y ver que es bueno nuestro Dios. Dice el Señor, dichoso es el hombre que confía en Él. Amén. Amén. Temer todos nosotros, sus hijos, tengamos temor de no obedecer. Sepamos que cuando desobedecemos, hasta la vida podemos perder. Es muy fácil decir, es que aquí no puedo, si no puedes, tú tienes que poder. Porque si no obedecemos, entonces sí abrimos puertas y entonces dice la palabra de Dios que dichoso aquel que teme a Jehová. Amén. Él acampa alrededor de los que le obedecen y los mandamientos no son para que sean molestos para ti, son enviados para que te vaya bien, como te pasa a ti y a mí, te pasa con un hijo. Hijo, obedece esto para que te vaya bien. Hijo, lo que yo deseo es tu bien, por eso te estoy pidiendo que obedezcas esto. Así es que tú déjate guiar por Dios en todo, o sea, tu vida depende de Él. Amén. Él es soberano, Él es Dios, y todo lo que te ha pasado y te sucede, quizás tú mismo los provocaste, pero lo más importante es que regreses al camino, y a veces no lo provocas, pero Dios lo permitió porque te quiere llevar al cielo. ¿Sí? Es muy importante entender la maldad heredada. ¿Sí? ¿Qué es la maldad heredada? ¿Cómo la llama Dios? La iniquidad que tú heredaste. O sea, tú no tuviste la culpa de haber nacido en la familia que naciste y que a lo mejor tuviste antepasados que tuvieron hasta relaciones con animales y cosas así, y heredaste esa carne. O sea, recuerda una cosa, ¿dónde está el pecado en nosotros los cristianos? En la carne. Eso es lo que la tradición siempre quiso quitar, el pecado. Por eso decía, vamos a bautizarlos desde chiquitos para que ya no tengan pecado. ¿No? Yo recuerdo cuando yo no era cristiano que un amigo quiso que fuera yo el padrino de su hijo y ahí vamos muy contentos a un lugar que iba a ser el bautizo y ahí ver el padre, y era como un convento de, pues, desde luego de monjitas, pues,
Y ahí llegamos y ahí estábamos ya todos muy de traje. Y el padrino acá está ahí. Salió una monjita y el padrino, y los padres aquí estamos, ¿no? Mi esposa te digo, párate, somos los padrinos. Y entonces, y el niño lo tenía cargado su mamá, o sea, después mi comadre, ¿no? Y entonces lo agarró y le dijo, a ver, présteme al niño. Y lo agarró y le empezó a dar, te vamos a quitar el diablito que viene. Y yo dije, diablito, que se trae, ¿qué va a ver? ¿Qué va a hacer ese niño si está, no? Pero yo después, años después, digo, ahora lo que digo es, ¿por qué es ese pensamiento que te van a quitar el diablo con el bautizo? O sea, ni te lo pueden quitar. Dios te hace salvo en el Espíritu para que tú vayas cambiando y el Espíritu Santo te va convenciendo de todo pecado. Y entonces sí sale el diablito, ¿no? Aunque de repente como cristiano te pones acá iracundo y tu cónyuge te dice, ay, pues ahí sigue el diablito, ¿no? Entonces, ya no sé ni dónde nos quedamos. En el 8, ¿verdad? Dichoso el hombre, temer a Jehová todos sus santos. Pues quien obedece a Dios, pues nada falta a los que le temen. ¿Amén? A ver, dime, todos nosotros que tenemos ya tiempo en el Señor, todos llegamos a Cristo y gozosos, y de repente Dios te empieza a quitar cosas. Mi economía estaba mejor, tenía este coche, tenía este trabajo, pero Dios te lleva al desierto. Pero una cosa te puedo asegurar, la situación con tu familia se va mejorando día con día. Y lo más maravilloso, que aunque no tienes dinero, revisas tus arcas y te vas al cajero y lo unges para que salga dinero, no sale dinero, ¿no? Pero sucede una cosa maravillosa, nunca falta pan en tu mesa. Amén. Porque Dios así es maravilloso, mis hermanos. Nunca. Así es que nada nos falta a los que tememos a Dios. Yo sé que hay muchas doctrinas de que yo no le temo a Dios. No, si temeré, porque si te obedeces te va a ir como en feria, ¿no? Entonces te puede ir muy mal si no obedeces, ¿sí? Dice Salmo 34, 11: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová, si tú te sales debajo de la cobertura de Dios, Satanás te destruye. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Y dice el Salmo 91, ¿cómo empieza? El Salmo 91, 1. El que habita ¿dónde? Al abrigo, o sea, estás obedeciendo, eso es vivir al abrigo de Dios. No puedes decir, es que peco, pero Dios me cobija, no. Y te lo encuentras en todos los casos. Mira, yo conozco un hombre que yo lo admiré mucho como hijo de Dios y todo, y Dios lo usaba y yo lo veía como muy espiritual y se quedaba, es que Dios me está diciendo que hagas esto, ay, ¿qué más te dijo? Y cae en pecado, o sea, dices, ¿qué te sucedió? Caíste en pecado. Bueno, pues ya caíste, o sea, gracias por la misericordia de Dios. Lo más importante es que te arrepientas, ¿no? Ya caíste. Pues la palabra de Dios dice, mirar, que aquel que se siente firme, mire que no caiga. Entonces yo le decía, oye,
Cuando caíste y que estabas pecando, pues Dios te olvidó. O sea, me refiero, no te olvidó Dios, tú fuiste el que te saliste. No, dice, yo nunca perdí la comunión con Dios. Si su palabra dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Es mejor que digas, pequé, Señor, y dice que fallé, Señor, y sé que no tengo comunión contigo. Entonces, venid y oídme. Obedezcamos a Dios. Amén. En lo que das fruto. Los que ya, algunos ya damos fruto en unas áreas, nos faltan otras. Pero el propósito de Dios es que te cambie tu naturaleza. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Pues todos nosotros. Entonces obedece a Dios. O sea, eso es definitivo, que tienes una carne que quiere pecar. Y que muchas veces el pecado es agradable a los ojos y codiciable. O sea, no lo podemos negar. Por algo cayó el hombre. Cualquiera, pero como peca, ¿no? A ver. Entonces, mis hermanos, todos deseamos el bien. Entonces tengamos temor de Dios. ¿Sí? Guarda tu lengua. Ojalá la pudiéramos cortar y meter en una casa fuerte. Y tus labios, ve cómo te verías sin labios y sin lengua. Apártate del mal y haz el bien. Amén. ¿Sí? Así es que busca la paz. ¿A poco la paz no la tenemos que buscar? A veces puedes, gracias, Vicky. Gracias, Vicky. No, si no iba a protestar, busca la paz, síguela. Amén. A veces hay un conflicto y vas y te metes, ¿no? Y tú sales ahí, echas a perder la tarde. Pues ¿para qué te metes? ¿No? Estaba viendo que estabas discutiendo, te fui a ayudar. No, sigue la paz. De repente ves gente discutiendo ahí, el maligno se está gozando del pleito. Tú sigue la paz. Pero tu carne, ahí quiere entrar. No te digan ahí, fíjate que el otro día, ¿qué te metes? ¿Qué crees que hizo fulanito? ¿Qué? Dime, cuéntame. Y luego te pones muy espiritual. Pero hermano, para orar. Sigue la paz. ¿Ven? ¿Por qué? Porque dice, los ojos de Jehová están sobre los obedientes. Y impresionante. ¿Y sus oídos cómo están? Tu clamor, porque sabe que estás aquí en tinieblas. ¿Sí? Pero mira, Dios se molesta cuando haces el mal. ¿Ven? Entonces, tú y yo vas a librar todas las pruebas si tu confianza está en Dios. Porque Él lo prometió. Amén. Así es que Salmo 34:20, que el Señor guarda todos tus huesos y ninguno de ellos será. Amén. Gloria a Dios por eso.
Así es que vamos a Hebreos 11. A ver, déjenme ver la hora. 11:20. Esa es la hora. Hebreos 11. El 20 es la hora. Perdón, Hebreos 12. Ah, ¿verdad? Quiero que te imagines, estás en medio de una prueba. Estás en medio de una tribulación, la que sea, sabiendo que para los hijos de Dios todas las cosas. Pero fíjate que no dice para los hijos de Dios, para los que aman. No dice a los hijos, a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen. Entonces, tenemos que ver claramente, o sea, mientras estés obedeciendo a Dios, Dios dice, este hijo mío sí me ama. ¿Ven? Porque si tú dices, yo amo a Dios, y no lo obedeces, Dios dice, no lo estás amando. No va a parecer como esas damas de la vela perpetua, ¿no? Que no faltan a la iglesia, ¿sabes? ¿Cuántas veces iban a la iglesia? Todos los días, pero eran buenas de chismosas. Entonces, ¿no aman a Dios? El que ama a Dios, bueno, mira, ya que lo mencionamos, deja ahí una marquita en Hebreos y vamos a ir rápidamente a Juan 14. Juan 14. El que tiene mis mandamientos, número 1, los tienes que tener. O sea, Dios te reveló. ¿Qué te ha revelado? Sus mandamientos. ¿Amén? Porque Dios nunca te va a juzgar de algo que tú no sabías. Dice, bueno, pero cualquiera puede saber lo que es malo. No es cierto. Solamente a través de que vayas conociendo a Dios, te vas dando cuenta de todo lo que es pecado. Es más, muchas de las gentes, mucha gente, todo nos pasó, que había cosas que ya las veíamos naturales en el mundo. Yo creo que eso no tiene nada de malo. Yo creo que eso no tiene nada de malo. Pero cuando Dios te lo revela y te dice que es malo, entonces es pecado. Dice, el que tiene mis mandamientos y los, o sea, que los obedece, ese es el que. Y aquí viene la promesa. Y el que me ama, ahora sí, el que me ama, ¿cómo obedezco a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo amo a Dios? El que obedece los mandamientos, no el que dice yo amo a Dios. Porque todos podemos decir yo amo a Dios.
Y recuerda lo que dice en Primera de Juan: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no ama a Dios. Es que yo ya estoy en Cristo, pero tengo un hermano que es tremendo, no lo soporto. Pues no. No estás amando a Dios. Dios te ordenó amar al prójimo. Y el prójimo es tu vecino que se estaciona en tu coche. Es tu vecina de arriba que te echa el agua por el lavadero, en el patio de servicio, y moja toda tu ropa seca. Ese es el que se te cierra en el tráfico y te alza la mano. Y tienes que amarlo. Amén. Pues sí, estamos esperando, qué difícil. Pero aquí está la promesa: el que me ama es el que obedece a Dios, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y va a estar contigo. Y se va a manifestar. Amén. Eso es el que ama a Dios. Así es que tú y yo, como dice Hebreos 12:2, obedece a Dios y camina plenamente convencido de que Dios te va a librar. Porque un mismo hecho sucede al bueno que al malo, al justo y al injusto. No hay que a ti no te suceda, pero la diferencia es que Dios te va a librar de todas tus angustias. Te va a librar de toda enfermedad. Te va a librar de toda provisión. Y tienes que hacer lo que dice Hebreos 12:2. Pon los ojos siempre, porque cuando viene la tormenta, tú volteas a ver las circunstancias y son ciertas, ¿no es cierto? Cuando Pedro, que a mí me gusta mucho ese versículo, porque mientras Pedro estaba viendo a Jesús, caminó sobre las aguas, caminó sobre los imposibles. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando volvió a ver, ¡ay, qué locas, bro! ¿Y qué le dijo el Señor Jesús cuando lo rescató? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese es lo que tú y yo tenemos que ver, que estás caminando sobre imposibles. Dices, es que el doctor me acaba de decir que es un cáncer, el doctor me acaba de decir que esto es incurable, el doctor, y yo te doy mi testimonio, me han declarado asmático, me han declarado hipertenso, me han declarado, bueno, todo cuchito me tiene el doctor, pero mis ojos puestos en Cristo Jesús me han librado de todas las enfermedades. Amén. No hay diferencia entre tú y yo cuando, hermano, me está pasando. Ninguna. Te puedo decir como la canción, estamos en las mismas condiciones. No, compadre, y cualquier canción que sea, que nos acordamos de todas. Puestos los ojos en Jesús, que Él fue el que creó e hizo todo el universo por medio de la fe, y Él la consumó ahí en la cruz, resucitando el tercer día, para que tú también resucites y tengas un cuerpo glorificado como Él. Porque dijo el Señor, al que venza se sentará conmigo, donde yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, allá en el tercer cielo, donde no hay pecado, no
hay maldad, porque la muerte ha sido sorbida. Amén. Puestos los ojos en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Así es que, mi hermano, si Dios te habló, dale la gloria. No viniste a oírme a mí. Tu Biblia estaba abierta y el Espíritu Santo te estaba hablando a ti. Y a mí. Es que agradécele a Dios, ponte de pie y agradécele a Dios que su precioso Espíritu te haya hablado en esta noche. Solo hay que darle las gracias. Cierra tus ojos y alza tus ojos al cielo y dile: Señor, gracias, Señor, porque estás conmigo, porque sé, mi Dios, y nunca me dejarás ni nunca me vas a desamparar. Y Señor Todopoderoso, perdona mi incredulidad, Señor. Perdóname, Señor, cuando he dudado de ti, Señor. Cuando he pecado, Señor, cuando te he fallado. Te ruego, Señor, me limpies con la sangre preciosa de Cristo. Me arrepiento de alejarme de ti. Me arrepiento de dudar. Me arrepiento de llevar mis pensamientos al mundo. Yo soy tuyo, Señor. Soy tuyo. Vivo en este mundo, pero tú me libras del mundo, Señor, por medio de mi confianza en ti. Ahí clama a Él y Él responde. Y vete plenamente convencido. Clamé al Señor y Él me oyó. Y Él me oyó. Padre mío, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos concedas que tu presencia esté en este lugar, Señor. Te ruego, mi Dios, que derrames de tu precioso Espíritu sobre todos mis hermanos, sobre todos nosotros, Señor, en esta mañana, Padre. Porque si no somos edificados por ti, no somos consolados, no somos exhortados, nos reunimos en vano, Señor. Eres tú, mi Dios omnipotente, a quien venimos a buscar, a llenarnos de ti, Padre. Te alabamos y damos la gloria a ti. Derrama, Señor. Derrama tus bendiciones, Señor. Sabemos que si estamos en una prueba, Señor, estamos plenamente convencidos de que tú nos libras, porque viviremos largura de días en esta tierra. Te damos gracias, mi Dios, y puedes decirle con todo tu corazón: gloria a mi Cristo, gloria a mi Cristo. Y así, con los ojos cerrados, yo te quiero decir que tú fuiste invitado a este lugar, fuiste traído por alguien, no te trajo esa persona. No es una coincidencia, es una diosidencia que hayas venido, porque en este lugar se adora a Dios vivo, al que resucitó de los muertos. Y si veniste este día, Él está tocando tu corazón a la puerta y está diciendo: si tú me dejas entrar, porque soy un caballero, yo entraré a ti, cenaré contigo y estarás conmigo toda la vida, porque Él nos regala la salvación. Así es que si tú estás en este día aquí, deja de sufrir con tanta aflicción en el mundo. Tendremos aflicciones, pero hoy Dios te va a librar siempre de ellas. Así es que si hay alguna persona en esta mañana que quiera rendirse a Cristo y que nunca lo haya hecho,
que quiera alzar su mano y decir: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero conocer al Señor. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiera rendirse al Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente? Gloria a Dios. Y si no lo has hecho, Dios seguirá tratando contigo porque te ama. Amén. Gracias. Te damos, Padre precioso. Alabado sea tu bendito nombre. Gloria a ti, Señor. No hay cosa más maravillosa que me hayas llamado a tu Hijo Jesucristo. Así le puedes decir a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues gracias, mis hermanos. Tomen en sus lugares. Aquí viene Toño, que siempre